Y lo interesante en un guión es escribir un poco la idea, el boceto, el tema de la estructura dramática, lo que vimos, lo que estuvimos viendo acá junto con Rolando y con ustedes estos días, que la estructura dramática es fundamental, porque el drama quiere decir hombres en acción, entonces las historias las vas a sacar también de la observación de la vida. Ser muy observador, aprender a observar a la gente, comportamientos, el conocerse a uno mismo, conocerse profundamente a uno mismo y meterse con temas que a veces uno no se anima, tratar de plasmarlos en el papel y también contar tu película. Es muy importante que la cuentes verbalmente. Jean-Claude Carrier dice que nosotros, los guionistas o los cineastas, venimos de los relatores de historias, los de cuentacuentos, esos actores que se paraban en las plazas y empezaban a contar historias y que tenían que atrapar al espectador, porque si no, no tenían razón de ser, ¿no? Y los cineastas, si dice Jean-Claude Carrier, estoy de acuerdo con él, heredamos, somos herederos directos de esos contadores de historia, somos contadores de historia. Entonces, te va a costar mucho escribir, pero está bueno escribirlo. Hablábamos con Rolando, Rolando me decía ayer qué importante que es escribir 1 o 2 horas. Porque si vos escribís 1 o 2 horas, en 60 días, en 90 días, que son 3 meses, tenés el primer boceto de un guión, ¿no? Y un guión es reescribir. Escribir un guión es reescribirlo. Pero lo más importante es hacer desde el principio, desarrollo y final, que podés empezar por donde quieras y en el estilo que quieras, pero que haya una estructura dramática, que haya fuerzas opuestas y objetos de conflicto es fundamental. Pero creo que hay que crearse una disciplina y que también es buenísimo contar tu guión a tus compañeros, a tu madre, a tu amigo, a tu novia, ¿no? Contar y ver qué reacción tiene la otra persona. El cine, el teatro, la televisión es una condensación del mundo real. Por lo tanto, tenés que tocar, tenés que darle una estructura dramática, tenés que hacer un trabajo dramatúrgico, sí o sí, siempre. No puedes pasar la vida real a filmarla directamente. El poeta Hernández decía, Machado, perdón, decía, has dicho media verdad, dirás que mientes 2 veces si dices la otra mitad. Es decir, con la verdad hay que tener un equilibrio, hay que ser realista con lo que se está contando. Y si decís la verdad, Fellini en sus películas nunca, cuando hace a Marcor, él nos engaña con todo. Él mismo le dice, es una gran mentira, ¿no? Pero no necesariamente es todo la verdad pura y absolutamente. Es una realidad para contarle, como bien dijo Marcelo. Marcelo lo definió, hay que entretener al público y buscar los elementos y tener en cuenta. Y algo muy importante, con esto termino, el guionista sabe, el guión y sus personajes, sobre todo los personajes, son sus hijos. Y sabe tanto de ellos que cree que los espectadores lo saben igual. Entonces hay que saber contar para que el espectador los conozca tanto como el guionista. El segundo acto yo le llamo el maldito segundo acto, porque en general, tomando por ahí el cine gringo si querés o no, pero es el más largo, te puede durar, para los gringos dura 60 minutos, nosotros podemos poner en 40, etcétera, etcétera. El problema es que es todo un entramado de la película, todo lo que sostiene la atención del espectador está en el segundo acto. Lo que pasa en Ecuador, y pasa en todo el mundo, en general en todo el mundo pasa eso que se nos viene abajo, es porque tenés que hacer un trabajo artesanal con puntos de giro y con luchas, es donde se entabla la lucha. Es como el Quito y el Barcelona jugando un partido que están uno a iguales y están ahí, ¿no? Y en un momento ataca uno, ataca el otro, y es la final, y en un momento pega en el poste uno. O sea, tenés que crear muchas pegadas en el poste, jugadas peligrosas, penales, faltas, el arquero que la saca de un ángulo. Todo ese entramado hay que... Bueno, hay una cosa en Ecuador interesante, que no le ponen, es muy dificultoso, la antagonista. Hace unas primeras fuerzas extraordinarias, pero la segunda fuerza es muy débil. Es como yo digo, como si jugara el Quito contra la Tercera de Ambato, y no el Quito contra el Barcelona. Entonces,
Si juegan el Quito de Barcelona, la lucha va a ser pareja, por lo tanto el partido va a ser interesante. Si juega el Quito contra Ambato, la tercera Ambato, bueno, no va a ser interesante, porque, ¿no? Entonces, y tienen como miedo, y eso es lo que estamos trabajando y creo que muy bien con todos ustedes estos 21 días, es que le tienen miedo a la segunda fuerza, al antagonismo, y meterse en los conflictos, ¿no? Hay que meterse en los conflictos, ¿no? Fíjate que el ecuatoriano es un tipo, yo lo adoro, ya me siento ecuatoriano, hace 5 años que vengo, pero tenemos miedo a meternos, a crear un conflicto, a pegar un grito cuando hay que pegarlo, a poner el límite, ¿no? A ponerse malo cuando hay que ponerse malo, ¿no? Somos siempre buenísimos, ¿no? Somos muy buena gente, pero, ¿no? Hay que meterse con eso. Lo que yo te hablaba del conocimiento de uno mismo y tratar de, si nosotros, desde el punto de vista, si el ecuatoriano, desde el punto de vista de la sociedad, tiene una cosa como que está por abajo, todo lo está, bueno, en cine tratar de ponerlo más arriba eso. No sé si te contesto lo que te... Y sí, es el más difícil, es el guión más difícil. Hay que crear una segunda fuerza potente y hay que entramar el segundo acto con una cantidad de puntos de giro que hagan que se sostenga y sobre todo que sostengan la atención del espectador. Lo que yo hablo, condensación, cuando vos condensás, potenciás, ¿no? Y el cine es muy potente porque está condensado, o sea, vos tenés que enamorar a una mujer en 5 minutos y en la vida te lleva 3 días o 5 días. ¿Me explico? Según la mujer. Según la mujer, claro. ¿No? Me explico lo que digo, pero es muy importante la condensación. Mira, es una pregunta muy compleja. No creo tener la verdad o una única verdad, desde luego. Es simplemente algo que lo digo por una convicción muy personal, que creo que es la que a todos los cineastas nos lleva a hacer películas, ¿no? Y que creo que, y sobre todo en Latinoamérica, en países como nosotros, como los nuestros, como Ecuador, como Perú, Argentina, Chile, Cuba mismo, creo que nosotros tenemos una gran posibilidad y a la vez un gran deber, que es hacer visible lo invisible. ¿Y qué es lo que acaba de decir Marcelo? Es decir, si hay una sociedad donde hay un cierto temor de decir qué está pasando, por ejemplo en un matrimonio, siempre el hombre, por no poner el protagonista y el antagonista siempre es bueno, por decir la mujer siempre callada, que no se enfrenta, no confronta. En cambio, si están esas dos fuerzas fuertes, bueno, mostrar eso, hacer visible que este es un país armado e integrado por muchísimas etnias, y esas etnias tienen una capacidad impresionante de hacer cosas. Yo noto que hay una gran ebullición en el cine ecuatoriano, hay muchísimas cosas. Va a llegar el momento en que todo eso va a calzar, sí o sí, y no hay que buscar una fórmula ni norteamericana ni europea, sino nuestra propia. Lo que sí es imposible eludir y escapar es lo aristotélico, es cómo contar una historia que es planteamiento, desarrollo y final. Bien lo dijo Marcelo, podés empezar por el final, por el medio, pero los 3 actos eso lo vas a tener. Y en cuanto al tema que es lo más importante en este aspecto, que te decía de lo visible y hacer visible lo invisible, creo que es la necesidad de que un país quiera y busque en sus artistas, saque el talento que hay en las escuelas, en la industria, para realmente armar exactamente eso, una industria, apoyar esa industria y salir al mundo a mostrar, no solo para nosotros, porque aquí las películas tienen que gustarnos primero a nosotros, que estamos acá en Ecuador, que mirá la película de Camilo que ha hecho de Cordero, de todos los cineastas que están acá, es decir, son sueños logrados, cuesta muchísimo, es un trabajo muy duro hacerlo, pero ya se está haciendo, eso es un gran paso. Y cuando vos mostrás eso y después encima lo mostrás bien y tenés las posibilidades de que el Estado, el Instituto de Cine de acá, más todo el aporte que da las personas, los individuos, se arma una industria, pequeña pero industria al fin, y cuenta con sus propias palabras. No necesitamos de fórmulas, es decir, obviamente no vas a poder hacer un Rambo acá, porque aquí sería una ridiculez, es algo absurdo. No sé si eso aclara. Queremos felicitar un poco a Camilo
y a todo su equipo y a todos ustedes. Además las por lo que están temáticas. haciendo. Y las temáticas son Temáticas muy son originales, que eso es lo importante. Auténtica, esa es la verdadera palabra. Y en esto sí te respondo. Claramente, no hay nada más sano y bueno y plausible que algo que sea original, auténtico, propio. Estás mostrando tu propia vida, es decir, no estás imitando ni buscando modelos, estás contando al contar tu propia vida, el modelo que utilices no importa, si es con nafta, si es gasoil, si es con agua, cómo haces andar el motor ese. Lo que importa es lo que estás diciendo, es la marcha. Y creo que es un cine que está caminando ya. Creo que Ecuador está caminando muy bien caminado y bien de pie.